Queridos educadores, padres, profesores, catequistas, bienvenidos a esta ya séptima edición del Congreso de Educadores Católicos, que además empieza a replicarse en algunos otros lugares de España. Cuando uno piensa en autoridad, lo primero que viene a la cabeza son los jueces, los agentes del orden público, los representantes municipales, las autoridades eclesiásticas. El uso corriente de la palabra autoridad nos encamina a enfocarla desde un punto de vista administrativo. Es lo primero que nos aparece. Representante de las administraciones, de los poderes públicos, que no tiene el mismo sentido cuando la enfocamos desde un punto de vista educativo, que es el que hemos venido a trabajar aquí hoy. Incluso las administraciones también han hecho este intento de acercamiento al mundo educativo desde la administración. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, en el año 2010, se aprobó una ley de autoridad del profesor. En esta ley, lo que dice el propio texto es que el objetivo es reforzar la autoridad del profesor, con intención de mejorar la convivencia, aumentar la calidad de la enseñanza y garantizar el derecho individual a la educación. En definitiva, objetivos que son quizá a los que puede llegar la administración, pero que son objetivos de ayuda al mantenimiento del orden en el aula. Tampoco es este el enfoque que queremos trabajar en este congreso, de la palabra autoridad y de la autoridad en las aulas. Tenemos, ¿y por qué no? Pues porque el hecho de que se legisle sobre un asunto no quiere decir que ese problema se solucione por el hecho de quedar legislado. Tenemos muchos ejemplos a diario. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, dice que todo individuo tiene derecho a una vivienda digna. Y por el hecho de que esté escrito allí, pues la realidad que todo el mundo conoce y que vemos todos los días en los telediarios es que por el hecho de que esté escrito en una declaración de los derechos humanos, pues no se produce en todos los casos. Tampoco, esto nos gustará mucho a los padres, ¿no? En el Código Civil español, en el artículo 154, se dice: los hijos deben obedecer a los padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarlos siempre. Pues si fuera tan fácil como que ya que está escrito ya se hace, pues tampoco ocurre, ¿verdad? Y es que las leyes facilitan o dificultan las acciones de las personas, pero las soluciones siempre pasan por las personas. Somos las personas las que cambiamos las realidades. Por eso un buen docente con una mala ley educativa pues hará buena educación en su clase. Y un mal docente con la mejor ley educativa del mundo no será un buen educador. Por lo mismo, tampoco basta tener una ley de autoridad en alguna comunidad autónoma para que la autoridad exista. El concepto que hemos venido a buscar, y digo buscar porque el título de este año es Educar con autoridad en busca de la referencia perdida. Este concepto que hemos venido a buscar es el que ustedes y yo nos jugamos todos los días con nuestros hijos, con nuestros alumnos, en cada uno de los actos concretos educativos que realizamos con ellos. ¿Y por qué se ha perdido el concepto de autoridad, y muy particularmente en la educación? La ideología que ha dominado las corrientes educativas que se han terminado imponiendo en la segunda mitad del siglo XX han primado la relación horizontal entre el educador y su discípulo, el eslogan famoso del mayo del 68, prohibido prohibir, el concepto de que el adulto contamina con sus complejos al niño, que es un ser puro, y por lo tanto la intervención educativa debe ser más o menos tangencial, no muy directa y sobre todo horizontal. Nadie está por encima de nadie. Así el maestro don Antonio se ha convertido en Tony, el padre en el colega, que por cierto que los padres nos convirtamos en los amigos de nuestros hijos es la forma más absurda de dejarles huérfanos. La autoridad no se entiende si no hay una relación vertical, asimétrica, que no es de igual a igual. Exceptuando la dignidad humana, las relaciones entre las personas son casi siempre desiguales. Vamos a pensar en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral. Son relaciones desiguales desde el punto de vista de la jerarquía. Las relaciones horizontales, que sí son más políticamente correctas en esta sociedad posmoderna y globalizada de la que el Papa Francisco nos habla tantas veces,
Pues claro, hablar de desigualdad, hablar de relación asimétrica, pues no encaja en esas corrientes rusonianas que huyen de las reglas, de las normas, de los límites, como si no fuesen necesarios en la educación. También es creciente la idea de que las frustraciones que generan los límites en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en las normas, los castigos, fuesen a volverse en contra nuestra, fuesen a dejar pues, ellos de querernos, de admirarnos por el hecho de que les pongamos estos límites o les sometamos a algún tipo de frustración. Como si aquel castigo o aquella prohibición fuese a estropear una idílica relación como si ya ellos fueran adultos, ¿no? Pues no, las normas, los límites, las reglas, los premios, los castigos son absolutamente necesarios para educar. Y lo voy a repetir otra vez. Las normas, los límites, las reglas, los premios y los castigos son absolutamente necesarios para educar. Los límites son imprescindibles para dar seguridad a los niños, porque les ayudan a reconocer su campo de acción. Los adolescentes, es decir, los que adolecen, necesitan los límites y las normas para ayudarles a poner orden en sus explosivas relaciones, en sus explosivas acciones. La educación, diría yo, es el arte de saber equilibrar entre los consentimientos y las prohibiciones. Sin autoridad no puede darse la educación. Es muy posible que nos hayan escuchado decir, y esta mañana lo hemos escuchado también en la homilía del obispo, que educar viene de educere, es decir, que significa conducir, guiar. Pues bien, para educar, para guiar por un camino a alguien, digo yo que será necesario conocer el camino y además hacer opción por él, elegirlo de entre otros muchos para aquel que tiene que ser guiado. Por eso también hemos dicho muchas veces, y nos lo habrán oído decir muchas veces, que la educación no es neutra. Implica una elección del educador por aquel que no sabe aún elegir por él mismo. Simplificando, en la educación hay uno que sabe y otro que no sabe. Uno que conduce y otro que es conducido. Si me permiten un juego de palabras, hay un profe sol y un aluz no. Hay una persona que tiene la luz y hay otra persona que no la tiene. Entonces, ¿dónde buscamos esta referencia perdida? Pues en el mismo lugar, mejor dicho, en un congreso de educadores católicos, en la misma persona donde tiene el hombre cristiano la referencia de su obra, de su sentir, siempre ante cualquier circunstancia. La referencia hay que buscarla en Jesucristo. Las referencias a la autoridad de Jesucristo son muchas. Esta mañana hemos oído una. Nunca nadie ha hablado como este hombre. Eso es tener autoridad. Yo quería ponerles como reflexión una propia experiencia, una parábola del Evangelio, donde dice San Marcos: volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué entonces no le creéis? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: pues no lo sabemos. Entonces respondió Jesús: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y es que el planteamiento que Jesús que nos hace una respuesta un poco a la gallega, ¿no? Responde una pregunta con otra pregunta, ¿no? Y es que el planteamiento que Jesucristo hace a los sacerdotes es un planteamiento que va a la raíz. A la raíz, no se va por las ramas, como en otras veces que le plantean trampas saduceas, ¿no? Pues
es justo pagar tributos, tal, pues, en fin, pues ¿qué hay en la moneda? Pues la cara del César, pues a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En esta ocasión Jesús no se va por las ramas, no elude la respuesta. Jesucristo en esta ocasión va a la raíz, porque la autoridad solo puede venir o de Dios o de los hombres. Por eso les hace la pregunta, por eso los repregunta, y ellos no se atreven a responder. Pues efectivamente, vamos a buscar entonces la referencia perdida en aquel que es la fuente de la autoridad. Si somos educadores, si somos profesores, maestros, padres, catequistas, educadores todos, es porque hemos recibido la vocación, la llamada a la educación. Y esa llamada, ¿de dónde proviene? Preguntémonos de dónde proviene nuestra llamada. ¿De Dios o de los hombres? Porque Dios no llama a nadie si no le da las herramientas para responder a esa llamada. Por lo tanto, acudamos a la fuente de quien nos ha vocacionado, de quien nos ha llamado para ser educadores. Y ahí encontraremos, en esa fuente original, la autoridad perdida en las clases, en la familia y también en la sociedad. Muchas gracias.